una vez más a este espacio que hemos llamado Finanzas a la luz de las Escrituras. Y bueno, como habíamos dicho en el podcast anterior, hoy teníamos el cierre que nos iban a brindar los pastores Cecilia y Guillermo Alberti de Chipoleti, o Cipoletti, como ellos lo dicen, para poder concluir todo esto que hemos aprendido a lo largo de estos días, ¿no? Exactamente, un tema que por ahí a veces es medio tabú porque hay temas como que en las congregaciones no se habla, porque por ahí se ha manipulado, pero justamente por eso hay que hablarlo. Si se ha hablado mal, es tiempo para poder hablar bien y poder tocar todos estos temas. Por eso comenzamos con 1 o 2 clases de finanzas y ya llevamos casi 10 clases y cada vez Dios nos va hablando más y nos va haciendo entender de que cuando hablamos de finanzas no hablamos de algo que no es espiritual. Al contrario, Jesús habló muchísimo de las finanzas, del dinero, por eso, porque representan el tiempo y el tiempo representan la vida. Entonces, qué importante poder ser sabios y entender de que todos podemos crecer en este entendimiento de las finanzas y quitarnos de esa mentalidad escasa para poder ser más efectivos en el reino y, como nos enseñaba Guillermo y Ceci, lograr esta libertad de tiempo y libertad financiera para poder contribuir también con el avance del reino. Les damos lugar entonces a los pastores Guillermo y Cecilia Alberti. Bien, buenas tardes, buenas noches, amados. Los abrazamos a la distancia. Así que, bueno, agradecidos por este tiempo que hemos podido estar compartiendo. Y bueno, ya haber llegado casi al final, vamos a hacer un pequeño repasito. Queríamos hacer 2 observaciones que en el apuro quedaron algunos baches, porque por ahí en los talleres se dan como para explayarse un poquito más, y tenemos 2 observaciones para hacer con mi esposa, que le voy a decir que bueno, que una que la haga mención ella, eh, pero no quería dejar de pasar, de agradecerte, Duilio, porque me pasaste entiendo que es una masterclass del apóstol Calviño, que habla acerca de la generosidad, los diezmos, la ofrenda, y la verdad que fue muy constructivo, porque uno si bien lo tiene claro, pero fue como que explayó más el entendimiento, eh, que no se, el dar, a veces uno lo cumple desde un lugar de que es ley, y se trata de principios, y los principios van mucho más allá de lo que dice la ley. Un puntito de tantos que me quedó muy claro, entonces cuando uno mira desde ese lugar, esto que es tan sensible, hablar de economía dentro de la iglesia, precisamente, como decía Alberto, hay que hablar, precisamente hay que hablar, hay que enseñar, es la responsabilidad de la iglesia, porque todo lo malo que aprendemos en la vida es producto de la ignorancia, de que no nos eduquen. Todo lo malo que se aprende de la sexualidad es precisamente porque nadie nos enseñó. Todo lo malo lo aprendimos en el club, en la escuela, en la esquina con los amigos, y tantos errores, ¿no?, que cometemos en la vida, no tener un matrimonio sólido, a no ser competente desde lo ministerial, desde lo laboral, lo importante que son las relaciones, y que nos eduquen y que podamos transmitir lo que sabemos, poder ser portadores y educar. Y prepararla a la iglesia a que reciban la enseñanza en esto que es tan sensible. Precisamente esta mañana, charlando a modo de casi dando una clase personificada, yo le decía a un hermano que podemos estar en la iglesia escuchando un mensaje que nos están hablando de X tema, qué sé yo, por ejemplo, maltrato familiar. Y podemos estar exponiendo una enseñanza acerca del maltrato, y yo estoy como oyente,
y supongamos que estoy pasando ese proceso, voy a escuchar, voy a abrir mi corazón, voy a estar sensible a la palabra, que me eduquen, entro en el proceso del trato de Dios, y así otros temas, distintos desórdenes de la vida. Ahora, cuando nos hablan de economía, nos cerramos, porque enseguida nos trabamos. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús se encargó de, y es la única vez que no es un detalle menor, saliendo de la boca de Jesús, que trató al Dios Mamón como Señor. En definitiva, lo trató como Señor Jesús, porque él fue muy clarito, muy enfático en decir que no podemos servir a dos señores. O lo servimos a él o lo servimos a Mamón, al Dios dinero. Y lo está tratando de Señor al Dios dinero. Es para observarlo y detenerse al punto de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, o sea que la raíz de todos los males no es el maltrato, no es la adicción, no es la pornografía, no es la... Bueno, podríamos nombrar todos los pecados que uno puede nombrar. Sin embargo, que la raíz de todos los males es el amor, cómo nos arraigamos. Y amar el dinero no es amar las riquezas, es amar lo poquito o lo mucho que tenemos, aferrarnos a pensamientos, a estructuras, a filosofías de vida que nos hacen ser esclavos de un Dios que se llama dinero, el Dios Mamón. Así que me pareció importantísimo, entre paréntesis, no sé si lo han hablado, seguramente que sí, pero quería hacer mención, no quería dejar pasar esto y agradecerte y recomendado 100% ese video. Así que bueno, yo quería hacer de los dos temas y si ojalá que pudiera haber alguna pregunta, si no, damos paso a la siguiente parte que entiendo que va a seguir una hermana, una contadora, que nos interesaría participar también. Eh, Era de que de todo lo que hablamos, un detalle que no es menor, de que cuando asumimos riesgo, que queremos invertir, nosotros contamos nuestro testimonio, fue que vendimos la casa, convertimos un pasivo en un activo. La verdad que fue una inversión de muy y alto riesgo. Eh, Nosotros estuvimos muy direccionados por Dios en hacer eso porque era todo o nada. Nuestra sugerencia es, y lo que aconsejan, es no invertir más cuando uno quiere tomar riesgos o diversificar, es no tomar el riesgo más de un 20 o exageradamente un 30% del capital que uno tiene. Porque si a uno le llega a ir mal la inversión, hablando en criollo, no queda en la calle, no se funde, no quiebra, porque hay un 70% de capital que lo respalda o un 80%. Entonces, cuando uno empieza a diversificar, a tomar riesgo, entrar en otras áreas que uno desconoce, qué sé yo, tenemos un almacén. A nosotros nos pasó, por ejemplo, puntualmente que toda la vida estuvimos en la construcción, vinimos acá a la Patagonia, donde entramos en el negocio de los alquileres de vehículos, un negocio que desconocíamos y no nos fue bien. No nos fundimos en ese negocio, pero sí nos estafaron por ignorancia, bueno, pero nuestra inversión nos superó más de un 10% del capital. Hoy estamos con acciones legales, dejamos todo en las manos de Dios y del abogado, y si sale bien, sale bien, pero con esa libertad de que no nos afectó la vida, no nos afectó nuestro patrimonio, nos afectó solamente un 10%. Entonces, tomar esos recaudos, quería dejarlo como una reseña que creo que es importante. Y después, bueno, Ceci me hizo una aclaración que es muy importante, que me gustaría que lo haga mención ella. Se me agarró algo en la garganta.
Bien, buenas tardes. Primero, bueno, los saludé. Un placer compartir este tiempo con ustedes siempre. Yo quería, la semana pasada estuvimos charlando un poquito, Guille hizo mención de una situación que nosotros tuvimos con la FIP. Nosotros comenzamos en el 2006 con lo que fue la venta de la casa y con toda la construcción de la empresa. Y fue un tiempo donde lo que hoy a ustedes les está pasando de que en su iglesia pueden hablar sobre economía, tienen talleres, tienen apertura, bueno, a nosotros nos pasó que esto no lo teníamos y en muchas cosas fuimos ignorantes de que había un sistema que, que te reclama, que hay que pagar, que hay porcentaje, y bueno, por eso están los contadores, que son parte de la economía, parte de la vida de aquel que quiere emprender algo, es necesario tener un buen contador. Y bueno, a nosotros al principio nos pasó que la ignorancia, un poco el afán, la fe de empezar a hacer, de lanzarnos, La ansiedad. la ansiedad, hubo recaudos que no tomamos, pero yo estoy plenamente segura que tuvo que ver con la ignorancia. Y hoy por eso CRISPEN es una carga que yo de alguna manera tengo esa carga de cada vez que viene alguien, ahora no estoy ejerciendo, pero mi profesión es martillera, yo contrataba gente para lo que son los consorcios, y cada vez que le pedía una factura, uy señora, no la tengo, no estoy inscripto, y yo me sentaba a enseñarle la importancia que es estar registrado, pagar un monotributo, hacer factura, todo lo que nosotros nadie nos enseñó, nadie vino y nos dijo. Hoy nosotros tenemos la carga, un poco CRISPEN tiene que ver con esto, con la carga de enseñar a otro y que no pasan las mismas situaciones que vivimos nosotros. Era otro tiempo de la iglesia, era otro tiempo donde estos temas no se trataban. Por eso damos gracias a Duilio, a Nao y a cuantos pastores hoy tienen la apertura de poder enseñar a la iglesia esto, porque esto también es la vida de la iglesia. Esto también es la vida de las personas que somos parte de la iglesia. Y bueno, gracias a Dios pudimos pagar, hasta Dios actuó un milagro porque una deuda que nos llevaba 10 años, en un momento salió el año pasado un plan de pago de 3 meses, que sinceramente, hermano, le abro mi corazón, nos ajustamos, pero Fue un milagro. el 1000 por 1000 nos ajustamos y pagamos en 3 meses una deuda que faltaba Era millonario. años, de todos los meses lo estábamos pagando, y en 3 meses el año pasado, en diciembre del año pasado, lo terminamos de pagar. Así que damos gracias a Dios, pero bueno, tiene que ver con eso. Usted asesórese, pregunte, vaya a un contador, consulte un abogado, no se quede, porque no es solamente, como dice Guille, cerrar los ojos y orar, no. Hoy tenemos otra apertura y hay que aprovechar estos talleres y todo lo que los pastores les están brindando. Quería hacer esa aclaración. Precisamente, mientras ella hacía mención, cuando nosotros arrancamos con este desafío, me hablaban de contador y yo sabía cómo se escribía nada más. Después lo que era un contador, no sé, me imaginaba alguien que contaba, como alguien que juega a la escondida y cuenta. Eso era mi nivel de conocimiento. Y hoy me pasó en carnes propias de poder estar mentoreando yo creo que yo vi un empresario en esta persona. Hoy es un constructor, de un testimonio tremendo de cómo Dios lo libró de la cárcel, lo sacó de estar 16 años preso, me contó su testimonio, y hoy está en un emprendimiento con una empresa y está teniendo muchísimo trabajo. De hecho, lo llevé a ver 2 trabajos nuestros, uno de mi hijo y otro de un desarrollo que estamos por arrancar nosotros.
y lo que terminó de decir Ceci, ni siquiera paga el monotributo. Y yo le dije, bueno, lastimosamente, nosotros no te podemos dar trabajo, porque nuestra empresa es una SRL, necesitamos facturar, no te digo al 100%, pero un 70 a 80% tengo que facturar. Le expliqué los motivos. Mínimo un monotributo tenés que tener, tenés que arrancar, tenés que empezar. Digo, ¿y qué le recomendé? Urgente un contador de confianza. No un contador amigo, buenito, un contador que sea de confianza, pero que sea serio y lo sepa educar, porque no solamente es ir y pagar, porque también ha habido, yo sé de muchas estafas, que por ejemplo contadores que no, yo te puedo girarme el dinero que yo te pago, resulta que después se encuentran con una deuda millonaria que nunca le pagaron. Pero sí necesita asesoramiento. Un muchacho que hoy es un constructor que tiene 16 empleados, miren qué loco, factura millones por mes y no es monotributista, es una locura. Yo le dije, urgente, urgente porque estás a la puerta, al umbral del abismo, le dije, que no te pase lo que nos pasó a nosotros. Por eso con Ceci, como decía ella, es nuestra carga de poder traer luz. El otro día yo de una forma acelerada, un poquito desordenada, traté de contarle de que nosotros, esto de que es lo que es la fe, que la fe no entiende razón, no entiende lógica, pero bueno, hay que aceptar la lógica, lo contable, ordenarse en los papeles, tenemos que ir caminando de la mano. Queríamos hacer puntualmente esta observación y de ser sabios a la hora de tomar riesgos, como dijo Jesús, de hacer un cálculo, de calcular. Nada, no sé si hay alguna pregunta, estamos abiertos a contestar, si tenemos los medios para corresponder, y si no, para dar lugar a que sigan adelante. Ahí estamos preguntando. ¿Se entendió el resumen final? Sí, acá están diciendo que se entendió todo. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Aporte o algo? No. ¿Vos, Agustín, no tenías una pregunta la otra vez? ¿Ya la contestaste? No, ya nada. Ya está. La respondió. ¿Los demás? Bien. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Bueno, si llega a haber preguntas, te las enviaré. Después te las enviaremos. Pero creo que se entendió todo fue muy clarito claro. y qué bueno que a veces, qué buena esta aclaración, porque a veces uno se embala en la fe y por ahí uno no se da cuenta de que, bueno, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, es decir, estar en orden en todas las áreas es fundamental, ¿no? El caminar en fe. Sí. Viste, a veces como iglesia nosotros somos motivadores, toda la vida nos tiraron pálidas, y venimos a Cristo, y nosotros una de las características nuestras como iglesia es motivar a la gente, exhortarla, animarla, empujarlas, activarlas en la fe, sacar eso que Dios nos dio, eso que está escondido, guardado, retenido, anulado, encapsulado, bueno, pero qué bueno que podamos motivar, sacar a la luz ese potencial que tenemos todos, esos talentos, pero poder brindar herramientas, ¿viste? Y creo que de esto se trata, ¿no? Exactamente. Sí. Y qué importante esta salvedad que decía Cecilia, ¿no? Esto del poder asesorarse, del poder no solamente decir, bueno, tengo un emprendimiento, quiero hacer algo y no me asesoro con las personas adecuadas y después, bueno, por el desconocimiento pago consecuencias o por no haber obedecido ese consejo que una vez me dieron de asesorarme, pago consecuencias y evitar esas consecuencias
las cuales generan frustración, porque después te replanteas, ¿no? Estaré preparado para este negocio, seré capaz para esto, para lo otro, y capaz que no tiene que ver con esa capacidad que Dios nos dio, sino con ese asesoramiento que no pudimos tomar para poder hacer todo, entendiendo de que somos seres espirituales, que la vida de Cristo está en cada uno de nosotros, pero nos manejamos en un mundo natural que tiene leyes, que tiene normas, las cuales debemos cumplimentar, ¿no? Entonces es tan importante eso, ¿no? Así es. Bien, después, por último, les recomiendo leer libros, leer, instruirse. Recomiendo, por ejemplo, mi libro mentor en mis comienzos fue Kiyosaki, Robert Kiyosaki, autor bestseller de Padre Rico, Padre Pobre, El cuadrante del flujo del dinero, Niño rico, niño rico, niño listo, niño rico, algo así. Bueno, escribió muchísimos libros, pero los primeros 2, 3 libros son base para... Después, por ejemplo, yo ahora empecé a leer El hombre más rico de Babilonia. Después recomiendo Piense y hágase rico, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, hay libros que no te van a salvar la finanza, pero te van tirando indicios, te abre la mente, te pones en juego, digamos. Qué bueno eso que estás diciendo, porque si hay algo que por ahí dijimos en todas estas clases, que para lograr resultados hay que trabajar. Sí. Siempre. No es que ahora esto va a generar un entendimiento y a partir de ahora se ordena todo. No, hay que trabajar en todas las áreas para uno poder ser ordenado y poder crecer. Entonces, es fundamental comprender esto. El trabajo también es leer libros, es también tener determinadas cosas y también entender que a veces los procesos para poder ver resultados llevan tiempo. A nadie hace algo de un día para el otro. Por ahí hay alguno que le resultó así, pero en general todo lleva tiempo. Todo lleva tiempo, hay un proceso, ¿no? Y algo fundamental que dijiste, y quiero terminar con esto, así ya le damos a Viviana, de que no hay nadie que no tenga tan poco como para no poder multiplicar. Es decir, la semana pasada hablamos y dijimos, pero estas técnicas son solamente para aquel que tiene un poder adquisitivo. No, dijimos, porque aquel, que justo vos tocaste ese tema, aquel que por ahí solamente tiene una cortadora de pasto para cortar el pasto y una pala, puede transformarse en no solamente un empleado, sino un autoempleado, un empresario, y puede, con una apertura distinta, generar un crecimiento en lo que él tiene, ¿no? Así que... Una multiplicación de eso uno que tiene, ¿no? Que también esto nos ayude a poder ser sabios, ser guiados por Dios, porque creo que la motivación nunca tiene que ser el tema de tener más dinero en sí. Cuando la motivación es solamente el dinero, creo que estamos equivocando nuestra dirección en el corazón. Nuestra motivación es poder hacer crecer lo que Dios me dio, ser efectivo, poder tener más poder adquisitivo para tener más libertad de tiempo y poder también ayudar al reino y muchísimas otras cosas que uno puede hacer con este tiempo. Así que damos por finalizado entonces este tiempo, pero se quedan ahí, ¿no, chicos? Guillermo, Sí. bueno, Sí, acá porque estoy ya tenemos, anotando. buenísimo, ya tenemos a Viviana, que le queremos dar el tiempo para poder comenzar con esta introducción de hablar determinadas cosas, como el otro día también hablábamos con Liliana, no importa si hablamos cosas repetidas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre somos un ser en constante cambio, que recibimos una misma palabra a veces de determinada manera y también la fuente del ser distinta. Entonces, no importa que se... Exactamente. Lógicamente que vamos a tratar de tocar todas las áreas y todos los temas, pero que podamos ser sensibles y humildes para recibir una palabra fresca, aunque la hayamos escuchado, pero con las ganas y la motivación como si fuera la primera vez de escuchar. Exactamente. Así que muchísimas gracias, Cecilia, Guillermo, Alberti, gracias por todo este tiempo invertido en cada uno de nosotros y en todos los que verán este podcast que estamos grabando. Así que muchísimas gracias.
Buenísimo. Y Entonces, bueno, ahora sí, ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de la fecha, ¿no? Iniciamos hoy, continuamos la semana próxima, ¿no? Como decíamos el otro día. Y viendo qué es lo que Dios va a disponer, ¿no? De todo este tiempo. Así que bueno, Viviana Argüello, quiero que te presentes, que nos cuentes quién sos. Nosotros sabemos que, bueno, ella es de Río Grande, de Tierra del Fuego, muy cerquita de acá, pero para el otro lado. Ellos eran cerquita acá para arriba, ella cerquita para abajo, para el sur. Así que bueno, ahí le damos el pase a Vivi. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme, por recibirme y por desafiarme a estar con ustedes y para compartir con ustedes en estos días. Bueno, yo soy Viviana, Viviana Argüello, casi todo el mundo me conoce por Vivi. Soy parte del equipo del presbiterio y equipo pastoral del Centro Cristiano Río Grande. Estoy casada, tengo 3 hijos y estamos sirviendo activamente en el Centro Cristiano en diferentes áreas, pero desde hace ya casi 20 años estoy sirviendo en la administración de la Fundación El Buen Pastor, que es la fundación en la cual nosotros englobamos las actividades de la iglesia y un poco fue tener una figura jurídica dentro de la provincia para poder enmarcar todo lo que sea lo financiero, lo administrativo y económico dentro de un marco jurídico y legal. Eh, bueno, yo estuve escuchando todas las clases, participé, me prendí en participar de estas charlas a partir de que vi el flyer de los pastores Guillermo y Cecilia, y todas las clases, me detuve después a escuchar las clases que habían dado los pastores de la casa, y realmente fueron con mucho material, estuvieron muy nutridas, completas, fueron amplias, tocaron un montón de temas, y qué bueno es que se disponga este tiempo, así como decían los pastores Guillermo y Cecilia, que se disponga este tiempo en las iglesias para poder hablar y capacitarnos, entendiendo que somos seres integrales y que necesitamos poder aprender en todas las áreas, que seguramente cuando empezamos a estudiar un tema van a empezar a salir siempre preguntas, querer saber más, tener hambre para poder decir, bueno, hasta acá aprendí y ahora cómo sigo, ¿no? Y eso nos va a llevar tiempo para poder capacitarnos y para poder siempre estudiar. Estudiar a la luz de las escrituras, como lo están haciendo ustedes, también capacitarnos como lo hacen los pastores Guillermo y Cecilia, que nos animaban a leer libros, ¿no? Y a capacitarnos a través de diferentes formas, que es muy importante eso. Y también quizá la posibilidad de estudiar una carrera, de ver diferentes tipos de forma de adquirir el conocimiento que necesitamos para poder desarrollarnos en todas las áreas. Así que eso es muy importante, que creo que podamos seguir capacitándonos sin importar la edad que tengamos, desde chiquitos hasta que seamos viejos, seguir siempre capacitándonos, porque es algo que siempre vamos a necesitar. Yo estuve hablando con los pastores y fue un desafío armar este taller, estas clases, porque realmente han tocado muchos de los temas, y creo que le están sacando el jugo a todo el tema que tiene que ver con lo económico y con las finanzas, pero queríamos dar el puntapié inicial con hablar algunas cosas con respecto a la luz de las escrituras, con yo quiero hablar solamente esta noche de 3 cosas puntuales. Pero antes que nada, creo que algo que tenemos que empezar a ponernos en práctica es cuando hablemos de finanzas, de administración, de economía, de generosidad, de recursos, es poder siempre estar haciéndonos las siguientes preguntas que muchas veces nos ayudan para poder saber desde dónde estoy haciendo lo que hago y cómo lo hago. Las 2 preguntas son las siguientes. La primera es, ¿por qué hago lo que hago? Y la segunda es, ¿cómo hago lo que hago? Porque eso va a determinar mucho desde cómo yo estoy manejando mis finanzas, cómo manejo mi economía, cómo manejo mis recursos económicos, ¿sí? Y diferentes cosas en mi vida diaria. Es importante entenderlo. A veces nosotros aplicamos esta pregunta a, no sé,
a mis relaciones interpersonales, y está bien, a mi manera de enfrentar ciertos desafíos, por qué los hago, para qué los hago, cómo los hago, pero muchas veces no nos hacemos estas preguntas cuando estamos hablando de nuestras finanzas o nuestra economía. Y es algo importante, porque nosotros estamos hablando acá de finanzas, de economía, pero no en cualquier ámbito. Estamos hablando de que queremos manejar nuestros recursos acorde a la sabiduría del reino, acorde a la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces es importante poder tener como esta base de decir, ¿cómo voy a manejar mi dinero? ¿Cómo voy a manejar mis finanzas? ¿Cómo voy a hacerlo? Lo voy a hacer a través de la luz de las escrituras. Y seguramente cuando yo me desafíe a eso, voy a empezar a encontrar en las escrituras diferentes personas que a lo largo de las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos hablan sobre administración, recursos, provisión de Dios, compartir, generosidad, diferentes áreas de nuestra vida y diferentes áreas de sus vidas, que a lo largo de diferentes historias lo podemos ver. Cuando terminemos hoy la clase, yo les voy a nombrar un montón de personas de la Biblia que yo encontré, que el Espíritu Santo me fue mostrando, que nos hablan con respecto a finanzas, administración, recursos, emprendimientos y un montón de cosas más. Pero bueno, no quiero detenerme más en la introducción, sino poder arrancar. Voy a estar compartiendo pantalla. No sé si se me escucha bien. ¿Vamos bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Yo sé que hablo medio rápido. Si necesitan que hable lento, ustedes me avisan y yo bajo un poco la velocidad. ¿Está bien? Bueno. Si hay algo que yo digo de alguna forma y no logro expresarme correctamente y genera alguna duda, tienen alguna pregunta, me la anotan y después sabí que la temática de estos días era cuando termina todo, hacemos todas las preguntas y resolvemos todas las dudas. Y si no, los pastores le van a responder todo porque ellos están súper capacitados. No me maten los pastores de la casa. Pero bueno, yo quiero hablar de 3 cosas que vamos a poder ver a lo largo de las escrituras con respecto a la administración y las finanzas. El año pasado, como red, ¿sí?, de Reformando, estuvimos hablando sobre la naturaleza divina. Estuvimos entendiendo, comprendiendo y trabajando a lo largo de todo el año de que la naturaleza divina es la vida de Cristo, la vida que nosotros portamos gracias a que su Espíritu vive en nosotros. Entonces, yo quise dar este enfoque en la charla de poder decir y poder expresar y entender de que nosotros todo lo que hacemos es en esta naturaleza. No lo hacemos con nuestras capacidades, sí están en juego, pero que el Espíritu Santo es aquel que nos va a estar capacitando, es el que nos da la provisión de sabiduría, de gracia para poder desarrollarnos en todas las áreas. Y que esta área también es un área muy importante, porque a veces nosotros pensamos que podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo o a esta naturaleza que portamos, que es una naturaleza en nosotros, solo para cosas determinadas. La relación con mi pareja. Entonces, no sé, estoy discutiendo algo, entonces para no pelear, oro, ¿no? ¿Cómo crío a mis hijos? Oro, ¿no? Pero a veces para tomar decisiones económicas, financieras, monetarias, laborales, no utilizo las mismas herramientas que tengo para otras áreas de mi vida. Entonces, comprender que mi billetera, mis finanzas, la economía, es también una parte de mi vida, porque somos seres integrales, y que todo lo que yo hago en todas las áreas está atravesada por esta naturaleza divina, y esta naturaleza redime todas las áreas de nuestra vida. Que si yo no la involucro, podría manejarla de una manera, pero como involucrándola y entendiendo que esta naturaleza va en aumento en mi vida porque dejo que el Espíritu Santo vaya obrando, esta naturaleza va a permitirme que sea redimida todas las áreas de mi vida. Lo primero que redime la naturaleza divina, y podía verlos en las escrituras, es el trabajo, ¿sí? A mí me gustó mucho el gráfico que compartieron los pastores, Guillermo y Cecilia, el cuadrito, no me acuerdo bien los ítems, sí me acuerdo que era empleado, autoempleado, y hay 2 que me quedé ahí, ¿no? Que podíamos ser creo que independientes y no me acuerdo el otro,
pero me gustó ese cuadrito porque a veces nosotros pensamos que ser empleado en relación de dependencia es un cuco, ¿no? O que ser emprendedor, ser mi autoempleado, como decían los pastores, es un desafío demasiado grande para mí. O que si Dios me llama a ser pastor, dedicarme al ministerio, simplemente las 24 horas al ministerio, eso es lo único que yo voy a hacer. Pero que esas cosas a veces yo comprendo que no las relaciono con el trabajo. Sea empleado, autoempleado, independiente, me dedica al ministerio, cualquier área de nuestras vidas van a estar relacionadas con el trabajo. Porque si yo le pregunto a Guillermo y Cecilia, ellos me van a decir que trabajan mucho, aunque no son empleados, pero trabajan mucho, ¿o no? Trabajan un montón seguramente. Y si yo le pregunto a los pastores de Caleta, ellos me van a decir que trabajan un montón en la congregación, ¿o no? Entonces, la actividad que nosotros hagamos, todas las actividades tienen y están relacionadas con el trabajo. Y yo podía ver en Génesis a un Dios que no era un Dios vago, es un Dios que trabajó desde el principio. Si nosotros leemos Génesis 1, vamos a ver que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó a través de la palabra, pero además de eso, yo veo un Dios que pensó la tierra, tuvo imaginación, tuvo propósito. No dijo, bueno, vamos a crear los cielos y la tierra y que salga lo que salga. No, dividió la tierra del agua, la luz de la oscuridad, puso las estrellas y la luna, el sol. Fue detallista en lo máximo. Si nosotros empezamos a leer Génesis, nos vamos a dar cuenta que fue demasiado detallista. Y lo que yo veía es que, bueno, que primero eso, Dios es un Dios que trabajó. No es un Dios que agarró y se la pasó haciendo nada. Lo segundo que veo es que Dios le dio trabajo al hombre. A veces nosotros solo asociamos el trabajo con algo malo porque recordamos los versículos de Génesis en el capítulo cuando el hombre le dice, Dios le dice al hombre que se tiene que ir del paraíso, ¿no es cierto? Del Edén. Pero si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 15, vamos a encontrar el siguiente versículo. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Saben qué es eso? Eso es trabajo. Entonces, desde el principio, Dios le dio una actividad al hombre. La diferencia de este trabajo que tenía en el jardín del Edén era que ese trabajo lo disfrutaba al 100% y no tenía un sudor, no tenía un precio, un sacrificio extra. Lo que nosotros tenemos en los últimos versículos, cuando el hombre es echado del jardín del Edén, encontramos en Génesis 3:19 esto que dice, obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueres y regreses al polvo. Pero en el jardín del Edén también el hombre trabajaba, nada más que era un placer trabajar. Ahora, cuando nosotros podemos ver al trabajo desde esta nueva naturaleza, no lo vamos a ver como Génesis 3:19, lo vamos a ver como Génesis 2:15, en donde trabajar es un placer y es un deleite. Lo que provoca y lo que hace la nueva naturaleza, y esta frase yo se la robé a mi apóstol, porque le hice una consulta con respecto a estos versículos, y él me escribió esto. Dice, lo que la naturaleza divina redime, la verdadera función del trabajo, que tiene que ver con el desarrollo del potencial que Dios puso en cada uno. También es el ámbito donde desarrollamos nuestro sacerdocio. Y yo puse entre paréntesis apóstol Alberto Calviño para que no crean que le plagié la frase. Pero esta frase que él me dijo y me concluía como esto que el Espíritu Santo me estaba hablando, y que tenía relación con lo que hablaron los pastores Guillermo y Cecilia, de que todos tenemos potencial. Dios puso en nosotros un potencial y nosotros tenemos que trabajar ese potencial y tenemos que disfrutarlo. Si nosotros trabajamos en ese potencial, lo vamos a disfrutar. Sea cual sea nuestra posición, sea un empleado, un autoempleado, un empresario, un emprendedor, vamos a disfrutar porque vamos a estar viendo el trabajo desde la perspectiva correcta, desde la posición correcta.
Y algo que me quedó es que cuando yo aprendo esto, yo no voy a ver a mi trabajo como la carga, uy, tengo que ir al trabajo, mis compañeros, mi jefe que es re pesado, el otro que se la pasa chismeando, el que me dice una cosa y después me hace otra, sino que voy a entender que ese es mi lugar en donde yo cumplo mi sacerdocio. Y eso significa que es el lugar donde yo puedo hablar de Cristo, predicar, mostrar a Cristo a diario. Porque muchas veces yo como empleado estoy más horas en el trabajo que en mi casa. Estoy más horas en el trabajo que en un auditorio de una congregación. Estoy más horas en el trabajo que con un grupo que podamos tener chiquitito en donde compartimos juntos de la palabra de Cristo. Entonces, necesitamos aprender a ver el trabajo desde esta nueva naturaleza, comprendiendo que este trabajo nos va a dar los recursos económicos que yo necesito para poder desarrollar otras áreas de mi vida. Cuando hablo de trabajo, no estoy hablando de una posición, digamos, solo los empleados en relación de dependencia, solo los autoempleados, solo los empresarios, solo los pastores o los que se dedican al ministerio al 100%, sino que estoy hablando de que sea cual sea tu tarea. Sea, sos ama de casa, es tu trabajo y tenés que realizarlo de la mejor tarea. Sos estudiante porque sos adolescente y en este momento te toca eso, bueno, ese es tu trabajo, tenés que hacerlo de la mejor manera, tenés que hacerlo entendiendo que este es tu lugar de servicio, que tenés que capacitarte, que tenés que estudiar responsablemente, que tenés que hacerlo como sirviendo a Cristo. ¿Vieron ese versículo tan conocido de hacer las cosas como si fuesen para Cristo? Hacer las cosas como si fuese para Cristo es eso, en lo diario, en cómo me relaciono con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, en cómo voy al trabajo y cómo realmente puedo disfrutar de él y que no sea algo duro y penoso. Si yo lo veo desde esta nueva naturaleza, lo puedo disfrutar a mi trabajo. Y si disfruto mi trabajo, voy a poder manifestar a Cristo porque no va a ser una carga, no va a ser un peso, no va a ser algo que una mochila pesada que tenga que realizar todos los días. Bien. Lo segundo que redime esta nueva naturaleza es rendir nuestros recursos para Dios. Yo me confronté, les voy a contar un poco cuando leí estos versículos y podía ver esto tan importante. Nosotros a veces pensamos que, bueno, doy mi diezmo, cumplo, ¿no? Doy una ofrenda, cumplo. Bueno, si necesitan ayuda, por ahí doy una ayuda, soy generoso, ¿no? Nosotros desde hace un par de años atrás en el centro cristiano estamos hablando, ya no hablamos tanto de ofrendas, sino que hablamos de generosidad y trabajamos la generosidad desde todas las áreas que es ser generoso. Mi tiempo, mi servicio, mi economía, mis recursos, todas las áreas de mi vida. Pero a mí me impactó que el Señor me habló de rendir nuestros recursos a través de la ofrenda de Caín y Abel, ¿sí? Y estos versículos los vamos a encontrar en Génesis, ¿sí? Lo tengo la cita a lo último. Se las leo yo, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y quedó embarazada. Y cuando dio a luz a Caín, lo voy a leer de acá porque se me corta ahí, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Y Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos, que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahora, cuando leemos esta historia, yo veo varios puntos. Lo primero que veo es que
siempre que, y yo lo usé en particular muchas veces, es que siempre que hablamos de la primera ofrenda, de la primera vez que se dieron los diezmos, qué versículos hablamos? Los pastores me lo van a decir de memoria, me van a decir, Abraham, Melquisedec. Sí, es verdad, porque nosotros, y es un tema que la mayoría de los cristianos tenemos que explicar, que cuando nos dicen, pero el diezmo en el Nuevo Testamento, ¿dónde lo dice? ¿Por qué lo hacen? Y uno siempre acude a ese versículo, decir, bueno, Abraham dio sus diezmos a Melquisedec y eso fue antes de la ley de Moisés. Entonces, ese principio es un principio que está fuera de la ley, entonces comprendemos que une todos los pactos. Y es como una discusión, pero me daba cuenta yo acá que esto era lo que el Espíritu Santo me mostraba, es que esta es la primera ofrenda que surge después de que Adán y Eva son expulsados. Lo que veo acá yo es que cuando leemos el pasaje dice, lo primero, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Lo segundo, Adán y Eva tuvieron hijos. Lo tercero, dice, pasó un tiempo, Caín trajo ofrenda y Abel trajo ofrenda. Los dos tuvieron ese sentimiento en el corazón, los dos tuvieron ese sentir de traer sus ofrendas para Dios, de traer lo que ellos, rendir su trabajo, eso era lo que podía ver. Caín trajo lo que él hacía, su trabajo, el fruto que le daba su trabajo, y Abel traía el fruto que le daba su trabajo. Yo no voy a poner acá, no voy a poner a analizar lo que siempre analizamos cuando hablamos de los héroes de la fe, ¿no? Y leemos el versículo de que Abel es recordado por su ofrenda y que Caín es el hermano que lo mata por envidia. Porque yo siempre que hablo de Caín o pensaba en Caín, lo veía como algo negativo. Pero sin embargo, lo que el Espíritu Santo me mostraba es que Caín tuvo en su corazón el deseo de rendir su trabajo, de alguna forma, su ofrenda a Dios. Dios después le habla y le dice que no era así, que estaba mal. Decidió otra cosa. ¿Vieron cuando uno aconseja algo y después eligen o entienden para otro lado? Bueno, acá pasó lo mismo con Caín. Dios le aconsejó, le habla, y él entendió cualquier cosa y se fue y terminó matando a la hermana. Eso es otro tema. Pero lo que yo vengo a ver es que él ofrendó de su trabajo. Ofrendar de lo que de lo que él hacía implicó tiempo, esfuerzo, ¿sí? Y cuando nosotros compartimos nuestra generosidad, cuando compartimos nuestros recursos económicos, estamos compartiendo todo eso. Estamos compartiendo tiempo, estamos compartiendo esfuerzo, estamos compartiendo trabajo. No es solamente un billete, sino que es mucho más lo que estamos haciendo. Yo lo que podía ver también es que la ofrenda trae comunión. Abel y Caín tuvieron esta comunión, tuvieron una interacción con Dios. Dios se detuvo y le habló a Caín y le dijo, ¿por qué estás tan enojado? O sea, Dios le habló y le habló a través por este acto de ofrendar. Y por último, Dios le dio dirección también con esta ofrenda a Caín. Caín entendió y tomó el consejo de Dios para otro lado, pero Dios había direccionado a Caín con respecto a esta ofrenda. Entonces, muchas veces nosotros, cuando tenemos que rendir nuestros recursos económicos a Dios, no tomamos en cuenta lo que el Espíritu Santo nos dice. Rendir nuestros recursos económicos a Dios tiene que ver con nuestra comunión, tiene que ver con ser responsables, ordenados. A veces el Espíritu Santo pone en nuestro sentir comprometernos con algo, dar una ofrenda, compartir nuestra generosidad con algo específico, pero no podemos hacerlo porque no fuimos ordenados, ¿no? Entonces, estos detalles tienen que ver con la comunión que tengo con Dios, tienen que ver con la dirección que el Espíritu Santo nos puede empezar a mostrar y nos puede empezar a decir. El Espíritu Santo nos puede empezar a decir y mostrar, no te compres esos zapatos, no hagas este viaje, no gaste la plata o usa la plata para tal cosa, y nosotros podemos hacer oídos sordos porque consideramos que somos nosotros mismos y no que es la voz de Dios hablando. ¿Vamos bien? Buenísimo. Bien, y lo tercero que hoy quiero hablar y quiero compartirles es que esta
nueva humanidad, la vida de Cristo en nosotros, redime el poder administrativo. Yo esta noche traje 3 ejemplos, todos del Antiguo Testamento y todos de Génesis, y lo que te quiero contar ahora es la historia de José. Es una historia muy conocida, capaz que si no leíste la historia de José, la vas a encontrar en el libro de Génesis, del capítulo 37 al 45. Yo solo voy a detenerme a leer unos versículos, porque son varios capítulos de la vida de José, pero en el capítulo 41, del 28 al 36, dice: esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grande que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Pero estos son los versículos que más me impactan. Escuchen. Por lo tanto, dice el versículo 33 en adelante, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerle a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimento en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer, para que lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Y yo lo que podía ver a lo largo de la historia de José son varias características. Primero, que José había sido instruido por el padre. Él tenía una capacitación previa en muchas áreas de su vida. Por eso, él podía interpretar los sueños, podía dar consejos de sabiduría, porque se había instruido y se había capacitado. Y eso es algo importante. Necesitamos capacitarnos, necesitamos capacitar a nuestros hijos, y la administración y las finanzas es un área en donde muchas veces nosotros capaz que no recibimos una capacitación al 100%, pero nosotros tenemos que erradicar esa cultura que no la tuvimos y a nuestros hijos sí enseñarles sobre administración y finanzas. Lo segundo que veo en José es que él tenía la revelación de Dios sobre su vida. ¿Sí? José estaba en el tiempo donde el Espíritu Santo no vivía en él, pero nosotros tenemos a Cristo viviendo en nosotros, esa nueva naturaleza viviendo en nosotros, que nos da gracia, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da palabra de ciencia, nos da entendimiento. Podemos pedirle consejo, podemos pedirle ayuda. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro paracleto. Él nos va a ayudar. Entonces, estamos ya en ventaja, mucha más ventaja que José, pero José, sin embargo, fue uno de los más capos de la administración a lo largo de la historia de la humanidad. Lo tercero que veo es que José era un hombre humilde. José no le dijo al faraón: ¿sabe lo que tiene que hacer, faraón? Póngame a mí, que yo le voy a administrar todo y todo solucionado. Los 7 años de hambruna los pasamos re rápido. No, José dijo: el faraón tendría que buscar un hombre sabio. No se puso él en primer plano. Él reconoció que podía necesitar personas que lo ayudaran. Reconoció que no se las sabía todas, que podía haber gente más sabia, más importante, gente que tenía mayor conocimiento. Y nosotros necesitamos tener esa actitud en todas las áreas de nuestra vida, pero en la área de las finanzas y de la economía, muchas veces es difícil acercarme y pedir un consejo, ¿no? Si yo hoy dijera a todos los que están en el Centro Cristiano, en el auditorio del Centro Cristiano Caleta Olivia, que levanten la mano cuántos fueron alguna vez y pidieron ayuda con respecto a su economía, finanzas o administración, no sé cuántos van a levantar la mano.
No sé si muchos o pocos, pero la mayoría de las veces cuando hacemos esas preguntas o trabajamos desde la administración y las finanzas en una congregación, es una de las menos. Por eso los pastores decían que la parte sexual, la parte económica, es como un tabú en las iglesias, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando para que eso ya no lo sea, porque es importante que esto dé un giro, pero no de 360, sino de 180, que sea un giro que cambie la historia y que enseñemos a las generaciones, a nuestras generaciones, a ser una generación generosa que pueda trabajar y que pueda realmente dar. Y lo último que veo en José, ¿saben qué es? Es que es una persona que sabía trabajar en equipo. José, en el consejo que le da al faraón, a ver qué dice, ahora voy a leer lo que... Ah, claro, ya vienen con el pues está bien, por lo menos ya lo pueden ayudar desde un principio. Lo que veo de José que trabajaba en equipo. Él le dice a lo último, y ponga 5 personas. Dice, debería nombrar supervisores. Él no iba a trabajar, la persona que tenía que estar a cargo de la administración esos 7 años, esos 14 años, los 7 años buenos y los 7 años malos, no iba a trabajar solo, iba a trabajar con supervisores. Entonces José no era un llanero solitario, no era una persona que trabajaba sola, trabajaba en equipo y entendía que para poder solucionar ese problema que era tan grande en ese momento, necesitaba ayuda de otros. Y nosotros necesitamos siempre el trabajo en equipo, necesitamos la ayuda de otros en cualquier situación. Necesitamos que nos ayuden, que nos acompañen, que nos respalden, que capaz que no tengan la varita mágica para solucionarnos el problema, pero saber que están orando por nosotros, saber que nos están acompañando, saber que puedo contar con alguien, es re valioso. Saber que me van a entender, que no me van a juzgar, es muy valioso. Entonces, no seamos llaneros solitarios, no pensemos que no nos van a entender, no pensemos que la solución que nosotros no vamos a poder salir de una situación difícil económica o financiera, porque realmente sí, se van a tener que tomar decisiones, capaz que a veces no decisiones fáciles, pero esas decisiones siempre nos van a llevar a poder acercarnos cada día más a tener libertad financiera y económica. Saben que a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, vamos a encontrar un montón de personas, yo se los decía en la introducción, que fueron utilizadas por Dios para que podamos estudiar, para que podamos aprender y también para que podamos utilizar como referentes, como personas que nos impulsan a tener mayor fe, para contagiarnos de lo que ellos hicieron. Yo veo gente que puso sus recursos para la obra, pudo comprender que somos integrales, pudo ver la provisión y el cuidado de Dios. Y yo solamente le voy a nombrar 15 que encontré entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son personas que yo cuando las leo puedo ver generosidad, provisión y un montón de otras cosas. Abraham, que dio sus diezmos y ofrendas a Melquisedec en Génesis. Isaac y la provisión en el tiempo de hambre, en Génesis 26. David, que ofrendó, sabiendo que la ofrenda tenía un costo, no aceptó que nadie le regalara nada, en 2 Samuel 24. David, que ofrendó comprendiendo que todo que provenía de Dios, que era todo de él y para él, en Primera de Crónicas 29, cuando da las ofrendas para el templo. Salomón en varios proverbios nos enseña sobre administrar finanzas, rendir nuestros recursos a Dios, cuidar nuestros negocios, ser generosos. Los leprosos que nos enseñaron a compartir en tiempos malos, en Segunda de Reyes 7, del capítulo 7 al capítulo 8, versículo 15. Jesús que nos enseñó a pagar nuestros impuestos, estos versículos que decían hoy, ¿no? Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un niño que aprendió a compartir, aunque tenía poco, sabía que era poco, pero en las manos correctas era un montón y alimentó a más de 5.000 personas. La mujer que ungió a Jesús con perfume para adorar y servir con nuestros recursos económicos. Una iglesia primitiva que compartía con el cuerpo, que compartía con el cuerpo de Cristo, que entendía que todo lo que tenemos es de Dios, que vendía sus propiedades,
que valoraba el dinero desde una perspectiva diferente y correcta. A no ser avaros, también me enseña esta iglesia primitiva, a dar de comer a las viudas y a los necesitados. Todo eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Pablo, que a través de sus cartas nos abre los ojos para que podamos ver que ya somos bendecidos. Somos bendecidos en Cristo, no por cuestiones materiales, económicas. Y eso, entender eso, posicionarnos en esa verdad, nos quita un peso, nos quita una carga, nos quita culpa, nos quita una mochila que capaz que podés tener y que necesitas entender de que ya estás bendecido, que sos bendecido y que todas esas bendiciones espirituales están en vos por Cristo, en su obra en la cruz, y las podés encontrar en Efesios capítulo 1. La iglesia de Macedonia, que no tenía excusas a pesar del hambre, a pesar de las dificultades, porque eran generosos en todo tiempo, y Pablo se lo reconoce en 2 Corintios 8. Las palabras de Pablo que siguen resonando a pesar de los años, y es un versículo súper conocido que muchos se lo tatúan, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que está hablando sobre he aprendido a vivir con escaso y he aprendido a vivir con mucho. Que la podés en Filipenses 4:13. El hermano Gallo, de la carta de 3 de Juan. Un capítulo entero hablándole a Gallo, diciéndole: quiero que prosperes como prospera tú, que prosperes en todas las áreas de tu vida como prospera tu alma. Y saben lo que en este tiempo me he detenido a hablar de Gallo en la congregación cuando me ha tocado compartir la generosidad, porque me impacta que Juan le decía: vivís en la verdad. ¿Y saben cuál era el detalle que decía? Vivía en la verdad Gallo porque era un hermano que compartía hospedando a los que viajaban y les daba provisiones para que sigan su viaje. O sea, Gallo vivía en la verdad y demostraba la naturaleza de Cristo que portaba solo por ser una persona generosa que daba siempre a todo lo que tenía. Y Santiago, que nos habla de una fe que sin obras es muerta. En Santiago 2, del 15 al 17. Seguramente los pastores están pensando en un montón de otros versículos y en un montón de personas que nos hablan y nos desafían a lo largo de la Biblia a ser personas generosas, a ser personas que pudieron experimentar la provisión de Dios, a ser personas que pudieron, desde la vida de esta nueva naturaleza, experimentar cómo con sus finanzas, con su economía, darlo todo para que Él haga lo que tenga que hacer. Así que yo solamente quería compartirles estos 3 puntos y quería dejarles este listado de 15 personas o 15 pasajes de la Biblia que me recordaron a lo largo de las escrituras y me hablaron sobre finanzas, economía, administración, provisión y mucho más. Muchísimas gracias, wow, qué amplio, qué introducción tan interesante y tan linda, ¿no? Y me gustó esto que hablabas, bueno, estos pasajes, ahora digo, voy a volver a escucharlo todo, pero pensaba en esto que hablabas de José, cuando hablabas de que él no se mandó solo, sino que iba a tener esos supervisores, ¿no? Esto del saber que cuento con un otro para poder hacer una tarea, ¿no? Y que justo al inicio, cuando concluyeron los pastores Alberti, también Guillermo mencionaba esto de que no te quedes solo, busca asesoramiento. Cecilia fue dijo lo mismo, esto qué importante esto, ¿no? Yo creo que los 3 justo hablaron de eso específico, ¿no? Y qué es tan importante entender eso, ¿no? Y cuánta claridad y cuánta luz que nos has traído con esto y pensando en esto de que en aquel entonces él no contaba con el espíritu que hoy nosotros contamos, ¿no? La importancia de tener tan presente esto, ¿no? Que hay cuántas personas que tienen o una alternativa o la otra y nosotros no es que solamente tenemos o una o la otra, sino que tenemos la dirección de Dios por medio del espíritu que es mucho mejor. Por eso la importancia del saber de que si lo tenemos a él, realmente tenemos todo, ¿no? Qué tremendo, gracias Vivi, hermoso para escucharlo de vuelta, Sí. poner pausa e ir chequeando con la palabra y que Dios nos ministre para que realmente esa naturaleza se pueda expresar, ¿eh? Está en nosotros, no necesitamos recibir nada, sino permitir que sea gobernado. Y te ponía ahí en el chat cuando preguntaste Sí. quiénes son aquellos que por ahí piden ayuda, y la realidad es que muchas veces nos encontramos ya con el problema.
Y es mucho más difícil resolver el problema que poder Sí, hubiera ser venido guiado antes, claro. previamente y acompañar para que los efectos colaterales sean mínimos, ¿no? Así que, pero vamos avanzando en esto, vamos creciendo, creemos de que Dios nos está teniendo paciencia y nos sigue guiando en este aspecto. Y quiero cerrar con esto, ¿no? Gallo, alguien que vivía en la verdad, porque daba lo que tenía. A ver, no sé, no estudié la vida de él en cuál era su poder adquisitivo, pero no creo que sea demasiado, ¿no? Él hospedaba a las personas que pasaban por ahí y los ayudaba como podía. Es decir, lo que quiero cerrar con esto es que todos podemos ser generosos. No importa lo que tengamos, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de una predisposición del corazón. Ya con el solo hecho de poder orar por una necesidad de alguien, uno está siendo generoso con ese alguien, así que podamos poner en acción esta naturaleza que Dios nos ha dado a cada uno. Bueno, continuamos la semana que viene, Vivi, ¿eh? Continuamos la semana que viene. Mil gracias por este tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta acá. Igual ahora nos vamos a quedar debatiendo un cachito, pero te despedimos y despedimos también a todos los que están en el Zoom y cerramos esta grabación. Mil gracias por esta inversión y por darnos este privilegio de poder disfrutar de esta enseñanza.